Por lo que estoy viendo es una plataforma bastante completa, así que vamos a hacer un video de esto. Si sos una persona que está comenzando o que incluso ya está dentro del mundo de las inversiones y lo que quiere es encontrar una plataforma para invertir en el exterior, el día de hoy vamos a ver una que la verdad está bastante interesante y que vamos a desglosar paso a paso. En este caso me encuentro en la plataforma de Tickmill, que es el broker que vamos a analizar el día de hoy. En este caso estamos en el dashboard principal, donde voy a bajar un poco para que tengan un vistazo general de los mercados que van a poder operar dentro de lo que es este broker, lo cual me parece un aspecto bastante interesante en lo que hace a la diversidad o a la variedad. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que vamos a ver es que podemos operar el mercado de divisas o bien Forex, vamos a poder operar acciones, ETFs, también tenemos lo que son materias primas o commodities como lo que es el oro, el petróleo, la plata. Vamos a poder operar los derivados financieros, es decir, los futuros y las opciones, índices bursátiles como el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones Industries. Y por otro lado nos da la posibilidad de operar bonos alemanes y también criptomonedas sin swaps, lo cual es bastante interesante. Ahora bien, ustedes pueden indagar un poco mejor y con más tiempo, por ejemplo, lo que es el apalancamiento permitido, lo que son los spreads que van a operar en este, por ejemplo, lo que es el instrumento financiero de Forex o de las acciones y demás. Si seguimos bajando, lo que vamos a encontrar son los distintos tipos de cuentas, donde la que va a diferir de las demás y es por el depósito mínimo que se exige es la cuenta VIP con respecto a lo que es la cuenta clásica y la cuenta Pro, porque la que señalamos que está en color rojo requiere un depósito mínimo de 50.000. Ya lo que es la cuenta clásica y la cuenta Pro requieren solamente un depósito de 100 como mínimo de allí en adelante, y la diferencia va a estar en el objetivo que vos tengas y el horizonte de inversión que realmente pretendas a la hora de invertir. ¿Por qué? Porque en uno vamos a tener lo que es el spread como tal, que va a ser más típico de operaciones más a largo plazo, porque la entrada no va a terminar siendo tan específica como si lo vamos a requerir en la cuenta Pro, donde el spread va a ser de 0, porque justamente nosotros necesitamos que no haya una diferencia entre lo que es el precio al cual nosotros queremos entrar y el que efectivamente estamos entrando. Pero no quiero ahondar mucho más en esto porque lo que me parece interesante es lo que vamos a ver a continuación. Y si yo bajo un poco más, vamos a ver opciones de retiro y de depósito. Por ejemplo, vamos a tener lo que es la transferencia bancaria, que es muy interesante porque en Argentina podemos transferir nuestros pesos, recibir a cambio dólares estadounidenses, y esto va a tener un tipo de cambio mayor al dólar oficial, pero menor al dólar informal, e incluso puede tomarnos una mejor cotización que el dólar MEP y el dólar CCL. Por lo tanto, vamos a poder depositar nuestros pesos de manera barata, entre comillas, en la plataforma de Tickmill. Por otro lado, otra opción muy asequible para que podamos nosotros colocar nuestros fondos es por medio de envíos con criptomonedas. Van a tener las más importantes, ya lo vamos a ver a la hora de depositar los fondos en la creación de nuestra cuenta. Después tarjeta Visa, Mastercard, Skrill y demás. Aspecto importante a tener en cuenta: a medida que vamos bajando van a necesitar tener lo que es la plataforma para hacer trading como tal. Nosotros en Tickmill, en lo que es la web, vamos a tener nuestra cuenta, pero en lo que viene a ser justamente la operatoria en sí, la vamos a hacer en MetaTrader 5 o MetaTrader 4, que acá no voy a ahondar mucho, pero tienen todos los detalles para poder realmente identificar con cuál se van a quedar. Veamos ahora bien cómo crear una cuenta desde cero. Vamos a ir al apartado superior derecho y vamos a seleccionar abrir cuenta. En este caso a nosotros no nos interesa la cuenta corporativa, sino la individual, y le vamos a dar a proceder. En este caso yo me voy a tomar una pequeña pausa para rellenar todos los datos y darle a continuar. Una vez que hemos rellenado nuestros datos, le vamos a dar a siguiente, y a partir de ahora vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso mío, vamos a poner país de residencia Argentina, y fíjense que nos va a dar la posibilidad de las cuentas. Va a decir regulado por la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles o por la Autoridad de Conducta Financiera, FCA por sus siglas en inglés, lo cual es bastante interesante porque es la entidad regulatoria que viene a justamente verificar y fiscalizar lo que es el mercado británico.
lo cual esto nos va a dar a nosotros un respaldo bastante interesante en el caso de que tengamos algún inconveniente o que nosotros querramos operar bajo las reglas que establecen entidades de este calibre. Únicamente sí hay que fijarse lo que cada mercado a nosotros nos va a permitir, justamente que, por ejemplo, fíjense el apalancamiento en uno y el apalancamiento en otro. En el caso mío, como yo quiero operar una variedad de activos mayores e incluso criptomonedas, voy a seleccionar la primera. Le voy a dar a estoy de acuerdo, acepto los términos, le doy a siguiente. En este caso, nuevamente coloco mis datos y doy al siguiente paso. Una vez que rellené todos los datos personales, lo que vamos a hacer es proceder a lo que es nuestro mail para justamente verificar nuestra cuenta. Así que esto lo voy a hacer completamente rápido y pasamos a lo siguiente. Una vez que verificamos nuestra cuenta en nuestro mail, justamente nos van a enviar un código a nuestro número de celular, que lo que vamos a hacer es directamente colocarlo a continuación. Seguimos rellenando datos personales. En este caso, recuerden, si nosotros en realidad lo que queremos hacer es tener una plataforma que sea seria, bueno, estas cosas realmente vamos a tener que pasarlas. Vamos a darle a crear nuestra contraseña, justamente cumpliendo con todos los requisitos que nos dice en pantalla. Le vamos a dar a siguiente, vamos a confirmar que hemos leído y que estamos de acuerdo con los términos y condiciones, y le vamos a dar a crear perfil. A continuación nos va a decir perfil creado. Pasemos al siguiente paso, su experiencia de trading. Vamos a tener que rellenar el apartado de información financiera y lo que sería nuestra experiencia dentro del mundo de las inversiones, para también identificar nuestro perfil y los riesgos a los que nosotros estamos expuestos. Y por otro lado, vamos a tener que ya presentar documentación para que luego nos puedan aprobar nuestra identidad con toda la información que nosotros hemos proporcionado, ver que coincida y que efectivamente ya podemos estar habilitados para operar en Tickmill. Una vez que vimos el paso a paso de cómo registrarnos, cómo crear nuestra cuenta, hacer todo el procedimiento y esperar la validación de nuestra identidad en Tickmill, ya nos encontramos con la posibilidad de operar. Lo único que hay que hacer es instalar en nuestra computadora MetaTrader 4 o MetaTrader 5, que cabe aclarar, también vamos a poder usarlo desde el celular. Ya podremos operar tranquilamente. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver cómo colocar nuestros fondos en nuestra cuenta de Tickmill. Nos encontramos en el apartado, ya tengo mi cuenta verificada, ya hice todos los pasos de validación de identidad que requiere la plataforma para que recién allí podamos depositar nuestros fondos. Vamos a ver que nos da una serie de apartados de información, pero principalmente vamos a ir un poco más a la parte de abajo y vamos a ver que en este apartado nos dice depositar. Yo en este caso lo que voy a hacer es darle a ese botón de depositar y fíjense que dice depósito a billetera en dólares de lo que viene a ser Tickmill. Luego, debajo vamos a encontrar los métodos de pago, donde los vimos previamente y muy por encima, pero fíjense todos los que nosotros podemos elegir. Criptomonedas, canal A, canal B, es completamente lo mismo, nada más que es muy probable que nos vayan a dar una dirección diferente a la cual enviar. Pero no va a variar en la modalidad del paso a paso que vamos a tener que hacer, solamente van a cambiar un poquito los datos que vamos a tener que colocar. Después tenemos la posibilidad de transferencias instantáneas en efectivo. Fíjense que en parte nos va a decir cuál es el tiempo de procesamiento, 24/7 en los primeros 3 casos, la tarifa que se nos va a cobrar por hacer ese depósito y el mínimo de depósito que tenemos que llevar a cabo. Después tenemos UnionPay International Cards, Santander Ríos, TickPay, transferencia bancaria internacional, ¿sí? En este caso, pago fácil, RappiPago, tarjeta de débito, crédito, WebMoney, Skrill y NetTeller. Básicamente tenemos una serie de abanicos que podemos decir que abarca casi en la totalidad de las opciones que nosotros podemos llegar a tener. Así que está bastante interesante. En este caso nosotros vamos a seleccionar criptomonedas porque es los fondos con los cuales tenemos y disponemos en este momento para colocar. Le vamos a dar al canal A, va a cargar un poco y nos va a decir lo siguiente. Vamos a enviarlo a la billetera. Criptomonedas es el método de pago. ¿Cuánto es el monto que nosotros vamos a depositar? En este caso vamos a colocar 100 USDT.
Eso es básicamente el equivalente. USDT y USD tienen una paridad de 1 a 1. Comentario adicional, no vamos a colocar nada. Por la presente reconozco, lo tenemos que leer. He leído todas las instrucciones. Le vamos a dar a confirmar. Pero antes vamos a decir que dice que los nuevos depósitos de un mínimo de 1000 USDT en una sola transacción, Tickmill cubrirá hasta $25 de transferencia de su crypto wallet a su Tickmill wallet. No viene a ser nuestro caso porque justamente vamos a depositar 100 USDT. Le damos a confirmar. Dice que los clientes solo deben realizar pagos o retiros utilizando sus billeteras directamente desde el área de clientes de Tickmill. Básicamente le vamos a dar a proceder y nos dice que tenemos que completar nuestro pago. 100 USD, vamos a ver cuál es la que vamos a elegir. En el caso nuestro, lo que vamos a seleccionar es USDT. Y dentro de las opciones de USDT contamos con dos. Por un lado vamos a encontrar la red de Ethereum o ERC20 y por otro lado la red de Tron o TRC20. En este caso, como es más barata, vamos a elegir la red de Tron. Vamos a continuar con el pago y a continuación nos va a mostrar un QR en el caso de que lo quisiésemos hacer con el celular. Tenemos un tiempo para poder completar la transacción de 15 minutos. Lo que va a ser la cantidad a enviar en USDT, porque nos va a cobrar una pequeña comisión para que nosotros nos llegue 100 USDT, tenemos que enviar un poquito más de USDT para pagar la transacción de la red. Y nos va a dar lo que es la dirección a la cual nosotros tenemos que enviar desde nuestra billetera hacia Tickmill. En este caso lo que vamos a hacer es copiar. Vamos a ir a la parte de arriba donde yo tengo la cuenta de Binance. Vamos a ir a lo que viene a ser el apartado de billeteras, Fiat y Spot, que es donde tenemos nuestros USDT en este caso. Y vamos a seleccionar justamente la moneda de USDT, donde vamos a ir hacia la derecha y vamos a ver que tenemos la posibilidad de 3 puntitos y dice retirar. Vamos a darle a ese botón. En este caso, justamente yo lo que estuve haciendo es una serie de configuraciones de seguridad de la cuenta para aumentar la seguridad de mi cuenta de Binance. Y justamente me va a decir que los retiros están suspendidos temporalmente. Esto va por fuera del video como tal. Pero básicamente lo que ustedes tienen que hacer, habiendo seleccionado lo que es la moneda de USDT, en la parte de dirección, cuando dice ingresa a la dirección, lo que vamos a hacer es pegar la dirección que copiamos en Tickmill, es decir, esta dirección que vemos acá, ¿sí? Y a continuación lo que vamos a hacer es seleccionar dentro de lo que es el apartado de red, la red TRC20 o Tron, que tiene que ser exactamente la misma red desde la que retiramos hacia la que depositamos. Si nosotros elegimos TRC20 en nuestra cuenta de Binance para retirar los USDT, vamos a elegir TRC20. Si por otro lado elegimos en Tickmill ERC20, bueno, en Binance vamos a seleccionar ERC20. Nos va a decir cuánto es la pequeña comisión para pagar. Si le damos a continuar, aceptamos términos y condiciones, colocamos los códigos de verificación de seguridad en caso de detenernos y básicamente lo que hacemos es darle a enviar. Generalmente ya luego de los 10-15 minutos van a tener depositados lo que son los fondos, los 100 USDT, en su cuenta de Tickmill. En ese caso lo que van a hacer es darle a, en este apartado de abajo, Payment Completed, y directamente va a llevarnos a la parte de los fondos. En este caso, como yo no la completé, no me va a salir nada, pero a ustedes les va a salir cuando se haya confirmado la transacción y le hayan llegado los fondos a Tickmill, les va a salir en el balance disponible. Y ahora que ya sabes cómo registrarte creándote una cuenta real en el broker de Tickmill, te comentamos el beneficio que vas a obtener si vos con ello depositas $200 como mínimo. Y básicamente lo que te vas a llevar es un acceso gratuito de por vida a nuestro curso de análisis técnico básico para que puedas disfrutar, para que puedas realmente utilizar esta herramienta con todo lo que ello implica y hacerla práctica aplicada dentro de lo que es el broker. Así que esperemos que realmente te sea de mucha utilidad y que lo puedas aprovechar al máximo. Ahora lo que yo quiero mostrarles es alguna serie de herramientas que realmente hay que destacar y que están preparadas de alguna manera para que los inversores principiantes realmente puedan ahorrarse mucho tiempo y mucho esfuerzo a la hora de operar. En este caso
si ustedes van a lo que es la parte de herramientas para clientes, bueno, ya como ven en pantalla tienen todo el apartado de educación y de copy trading, pero acá yo me voy a centrar en la parte de herramientas. Una de las herramientas que quiero mostrarles el día de hoy es la de AutoChartist. Lo que vamos a tener en este caso es un programa que va a analizar por nosotros, es decir, lo que va a hacer es tomar toda una serie de datos, los va a analizar, va a filtrar y lo que va a hacer es analizar el gráfico en nuestro lugar. Esto básicamente, si vos tenés conocimientos de análisis técnico, podés utilizarlo para validar lo que estás viendo, o en el caso de que no los tengas, te va a facilitar bastante la vida. Simplemente si lo que vamos es a ver lo que son las ventajas, dice que ahorra tiempo, lo que nos permite operar intradiario, nos permite obtener alertas de trading, previsiones, ¿sí? Lo que básicamente nosotros hacemos como analistas técnicos, búsquedas personalizables, materiales formativos, lo que es ponerlo a funcionar en MetaTrader 4 o MetaTrader 5 y que todo eso lo vamos a poder llevar a cabo en una sola pantalla. No quiero ahondar demasiado en esto, pero fíjense que puede hacer análisis basados en patrones, por ejemplo, de velas japonesas, patrones de Fibonacci, análisis de volatilidad, tenemos informes de mercado, niveles claves, es decir, mucha información que realmente van a filtrar por vos y que te va a brindar toda una serie de posibilidades que si estás empezando o que si no tenés tiempo realmente te va a solucionar un montón de inconvenientes. Otra de las herramientas que me pareció bastante interesante es la herramienta de Acuity, que está basada en lo que es el sentimiento de mercado. Básicamente esto significa que de toda una serie de flujo de datos que van sucediendo en tiempo real, ya sea noticias, el informe o lo que viene a ser el anuncio en particular de alguna política monetaria en el caso de Forex, entre otras cuestiones, eso lo filtra como un sentimiento de mercado y nos va a decir si en general sobre ese activo o sobre ese mercado la gente está alcista o está bajista, y para eso nos vamos a poder nosotros volcar por una operación de compra o una operación de venta. Simplemente si nosotros vamos viendo en lo que es la plataforma como tal, nos va a ir dejando toda la información necesaria y también cómo nosotros podemos instalar. Otra herramienta realmente interesante es lo que es el centro de señales o el Signal Center, que, como dice acá, ideas de mercado suministradas por un proveedor de señales regulado por la FCA, recordemos esta entidad regulatoria de lo que es Gran Bretaña, dice exclusivos análisis elaborados por inteligencia artificial y humanos. En nuestro caso siempre nosotros lo que sugerimos es que no se apalanquen directamente de lo que es la señal, sino que ustedes lo puedan utilizar para validar sus propias previsiones o bien de alguna manera tratar de tomarlo como punto de partida para luego ustedes realizar esa previsión. Y por último vamos a encontrar una herramienta que ya es conocida en el canal y que es el copy trading, que básicamente va a significar, ya sea por medio de que un bot lo que haga es identificar una oportunidad y operar por nosotros, a que una determinada persona, por ejemplo, o un determinado algoritmo lo que hace es hacer una operación y en nuestra cuenta se va a replicar. Entonces de esa manera vamos a operar en cierto modo pasivo y de manera automatizada, ya sea porque no tenemos conocimientos o no tenemos conocimientos suficientes o bien no tenemos el tiempo necesario para operar. Y es por esto que considero que Tickmill está realmente bien preparado para ofrecerte todo un abanico de herramientas en una sola plataforma y que de esta manera no vas a tener que estar desviándote para encontrar una información en una determinada página, otra información en otra página, tener que hacer un análisis en el caso de que no lo sepas hacer. Te va a permitir y te va a facilitar toda una serie de herramientas que realmente, si estás empezando sobre todo, te va a interesar bastante. Además vamos a tener, por ejemplo, lo que es el calendario económico, vamos a tener lo que son el calendario de resultados, kit de herramientas de trading avanzado, muchas cuestiones que no hemos querido ahondar el día de hoy, pero que si te interesa, déjalo en los comentarios para que nosotros realmente podamos hacer un video específico de ello. Sin más que agregar, recordad que en nuestra descripción vas a encontrar el enlace para crearte una cuenta en Tickmill con beneficios y nos vemos en la próxima.